Hola, ¿cómo están? Bueno, me pidió Evelyn que les explique el proceso de aprobación regulatoria de un estudio clínico, así que acá va. Vamos a repasar una cosa nada más. Nos vamos a dedicar a estudios de investigación clínico-farmacológica y voy a hacer foco a lo largo de la charla en estudios clínico-farmacológicos, es decir, de intervención, donde se les aplica una medicación en estudio o se cambia la forma de administración o se usa en una nueva indicación de estudios multicéntricos multinacionales. Acerca de esta distinción de estudios que sí me parece importante que revisen en vistas a hablar con gente que hace medicina translacional y entender muy bien esto. Si buscan ensayos clínicos ANMAT en esta página van a encontrar este listado y acá en la resolución 1480, si llegan a la parte que dice alcances, van a tener las mejores definiciones y en las que nos deberíamos basar para hablar con propiedad. Obviamente, las normas, una de las partes más importantes de las normas son los glosarios, así que nunca está de más leer el glosario. Pero particularmente esta discusión acerca de tipos de estudios está en un segundo alcance. Acá van a leer una buena discusión. Ok, bueno, entonces vamos con la presentación, vamos rápido. Proceso de aprobación de un ensayo clínico, farmacológico, de intervención. No son epidemiológicos observacionales de no intervención que no los evalúan mal. ¿Ok? Bien. Va a ser resumido, va a tener errores, por favor, lo dejo acá para que quede por si lo comparten sin querer, pero solamente les quiero dar una idea de la complejidad y compararlo con los distintos tipos de ensayos. Una nota muy importante que tiene que ver con los interlocutores que vamos a tener delante en el otro. Previo a la administración de una medicación, de una formulación, no es una droga, ya está formulada, eso es lo que se aprueba para estar en etapa clínica, no es una droga sino una formulación. Previo a la primera administración en un humano, la empresa ya debe demostrar que es capaz y que lo está fabricando ese lote bajo buenas prácticas de manufactura. Si no, es totalmente antiético someter a seres humanos a un proceso de investigación si yo no sé si el segundo lote que voy a poder producir, lo voy a poder producir bajo, va a dar lo mismo, va a ser lo mismo que el lote anterior, que básicamente eso es lo que demuestra buenas prácticas de manufactura. Que lo fabrique hoy o el jueves es lo mismo y va a ser lo mismo. Esto es un problema central para la medicina translacional referida a lo que es originalmente, que es llevar resultados desde la mesa de investigación a la vida real. ¿Por qué? Porque es carísimo producir bajo buenas prácticas de manufactura. Y los investigadores en general que hacen medicina translacional tienen resultados de laboratorio y dicen, bueno, ahora vamos a probarlo en humanos. Bueno, macho, pero tenés que producirlo bajo GMP. Y eso que vas a ir aprobando en estudios clínicos siempre tiene que estar fabricado de la misma manera. Si cambias un excipiente o si lo cambias de zona de fabricación, tenés que volver a foja cero en el desarrollo clínico. ¿Y qué quiere decir esto? Que entrar en clínica es muy caro y hay que tener mucha planificación y generalmente en eso falla la medicina translacional en países como el nuestro. Si no tenés plata para producir en GMP, no tenés plata para entrar a la etapa clínica. A lo sumo, podés hacer un fase 1 con algún lote preparado en una planta buenísima, eso incrementa el valor de tu desarrollo y podrás hacer una transferencia de tecnología que valga más. Pero el que compra esa tecnología va a tener que repetir la fabricación en algún otro lado y volver a hacer un fase 1. Ese es el problema. ¿Me entendieron? Porque es muy importante el GMP. Entonces, una de las preguntas que yo puse en las preguntas de medicina translacional es cuántas de los proyectos que ustedes están pensando ya están produciendo bajo GMP. No es trivial esa pregunta. ¿Ok? Ok. Entonces, tenemos una empresa o un grupo de investigación que logró producir bajo GMP una formulación y dice voy a entrar en humanos. Solicita autorización para hacer un fase 1 y entra. Nosotros voy a empezar por un ejemplo lo más sencillo posible, que sería en el caso de un mejor ahora no, de un fase 2 y 3 y distinguiendo entre un fase 2 o 3 que presenta una empresa nacional o un investigador y solo en Argentina y después la vamos a complicar con un fase 2 o 3
que presente una empresa internacional y sea parte de un estudio multicéntrico multinacional. ¿Está bien? Bien, entonces, lo primero que vamos a definir es el patrocinador. Para eso vamos a ir al glosario de las normas en Argentina. Tiene un sentido, pero básicamente en Argentina es quien hace la presentación ante la agencia regulatoria solicitando hacer el estudio clínico. Eso tiene responsabilidades legales, se llama el liability, en inglés no la pierde nunca el dueño de la formulación, porque si lo hace a través de una CRO en Argentina, sigue siendo el dueño y sigue teniendo un contrato por el cual lo hizo, pero en Argentina se litiga en contra de la CRO. Puede pasar que en Argentina decidan ir, Roche por ejemplo, puede decidir hacerlo a través de la filial o puede decidir hacerlo a través de una CRO. Si lo hace a través de la filial también puede decidir delegarlo en una CRO, pero en general eso no se hace, solo se delegan algunas tareas. No me disperso. Vamos a ir entonces al caso de una empresa nacional, es el primero que vamos a analizar. Resulta que, no sé, Vago tiene un proyecto de desarrollo asociado o es un proyecto de la investigación de la Universidad de Quilmes y dice, ya pasamos la fase 1, ya están produciendo bajo GMP, y dice, bueno, ahora voy a hacer un estudio fase 2. Cualquier estudio, fase 1, 2 o 3, lo que se aprueba de ese estudio son documentos. Y esos documentos son básicamente 3. Estos documentos los desarrolla el equipo de desarrollo de la empresa o el grupo de investigadores, subcontratando en general expertos en diseños experimentales de investigación clínica, que son muy complejos, junto con estadísticos y varios especialistas en la especialidad médica, etc. Se definen entonces 3 tipos de documentos, que es lo que evalúa la autoridad regulatoria, ¿no? Y todos nos basamos, aprobar un estudio es aprobar 3 tipos de documentos. Un protocolo, en donde se describe todo lo que se le va a hacer al paciente, a qué hora, qué tiempo, con qué droga, cómo se va a guardar, cómo se van a comunicar, qué estadística se va a hacer, cómo se van a rechazar los datos. No se puede inventar ex post hacer el estudio, cómo se analizan los datos. Todo eso tiene que estar definido previamente para evitar tortura de datos, ¿no? Muy afectos los investigadores argentinos a eso. Entonces el protocolo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Con un detalle enorme. Ese es el primer documento. El segundo documento se llama, lo ven ahí, IDB, Investigational Drug Brochure, se llama en inglés, pero es toda la documentación previa sobre esta formulación de seguridad y eficacia. Desde que se lo dio un ratoncito, desde que la obtuve en el laboratorio, de 5 años atrás, todos los experimentos, todos los detalles tienen que estar escritos allí. Porque es lógico, ¿qué tiene que evaluar la autoridad regulatoria? Que si se los das a estos pobres cristianos, o lo que sean, es lógico el riesgo al cual voy a permitir que lo sometan con una formulación experimental, porque analicé todos estos datos de seguridad y me parece un riesgo razonable. Eso tiene que evaluar la autoridad regulatoria y todos los que evalúen. Y por último, un factor muy importante que proviene de la declaración de Helsinki de la Segunda Guerra Mundial, del juicio a los nazis, es el consentimiento informado. Las personas que entran a un protocolo de investigación clínica tienen que consentir. Bueno, sí, pero ¿consienten a qué? No es ese documento pedorro que nos dan cuando nos van a hacer una resonancia. Eso implica un procedimiento complejo y hay un documento que tiene que estar escrito de una manera tal que la gente lo entienda. Hay especialistas que dicen esto lo va a entender, esto no lo va a entender, el médico lo debe explicar, pero bueno, es un documento y ese documento lo evalúa en varios aspectos, si realmente informó al paciente de todos los riesgos, en fin, una serie de cuestiones, y se aprueba o no se aprueba. Eso IC es el Informed Consent. Yo les voy a hablar en inglés porque yo aprendí esto en inglés. Y también como parte del protocolo o separado se aprueba lo que ahí dice como CRF, que no son unas pastillas, esas eran DRF. El CRF es el Case Report Form, que es en la forma en la que el investigador va a juntar los datos. Es la planilla donde se juntan los datos. Puede formar parte del protocolo. Pero básicamente esto es lo que se va a evaluar.
Bueno, ¿cuál es el camino de estos documentos? Estos documentos, vamos a ver más en detalle entonces esta parte de una solicitud de aprobación. Estos documentos van primero a los centros de investigación que se hayan seleccionado, obviamente el patrocinador, el investigador en este caso, o la empresa nacional, ya sabe con quién trabajar, con qué especialista, y ese especialista seguramente en Argentina participó en la elaboración del protocolo y de los estudios previos, así que está en tema, y lo que tiene que hacer el patrocinador es juntar información del centro. Esa información son los currículos vitae de los investigadores, de todo su equipo, evaluar las posibilidades de reclutamiento. Generalmente estos estudios se hacen en 1, 2 centros, 3, no mucho más, y juntar la documentación. Pero estamos en una etapa en celeste, el número 2 es una etapa de consulta. El otro 2 va para la ANMAT, es siempre recomendable tener una reunión previa con ANMAT, exploratoria, a ver si le gusta y no directamente presentar los papeles y que le vaya mal. Entonces es bueno pedir una reunión previa para preguntar en qué tengo que tener cuidado y también para preguntar, ¿te gusta este centro? ¿Te gusta este investigador? Etcétera, etcétera. La ANMAT a veces da esas reuniones y en muy malas épocas de la ANMAT no las da. Muy bien. Bueno, entonces hicimos las presentaciones informales. ¿Qué sigue? Bien, se complica, ¿no? Vamos por el camino de los centros. Ya hice la presentación informal, ya conversé, tal vez me hayan ayudado a armar el protocolo, uno de ellos, así que si fue uno el que lidera, tendrá que armar su equipo con otros investigadores. Se negocian los contratos, cuánto van a cobrar, cuántos pacientes van a meter, cómo se va a manejar la droga, quién va a ser el investigador principal. Todas esas cosas son bastante complicadas y forman parte del puntito número 3, que es la formal submission, que es que el patrocinador, en este caso Bagó con Darío Kotner, presentan formalmente los documentos del estudio a cada centro en el que se va a realizar el estudio clínico. Formalmente. ¿Por qué? Porque es responsabilidad del investigador principal presentarlo, flechita para abajo, otra vez número 3, al ISIRB. Esos son los comités de ética. Se dicen Independent Ethics Committee o Institutional Review Boards, porque en Estados Unidos son comités de las instituciones y en Europa son comités independientes. Entonces se ponen así, uno/otro. En Argentina, esto es muy importante que lo entiendan, en Argentina los comités de ética tienen que ser de las instituciones y son certificados por el gobierno provincial o el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Okay? Estos comités de ética son los que tienen que evaluar, igual que la ANMAT evalúa por un lado, los comités de ética evalúan por otro. Generalmente tienen que evaluar lo mismo, pero se supone que el comité de ética mira más los aspectos éticos, es decir, el consentimiento informado y cuestiones del protocolo, y eventualmente, y el currículum del investigador y su equipo, y eventualmente aprueba. Quiero que sepan que los comités institucionales a las empresas internacionales les cobran alrededor de $1.500, $2.000 la evaluación. Estamos siguiendo el camino sencillo, o sea que no hubo ningún problema acá, aprueban. Entonces 4, este comité de ética eleva su documentación de aprobación a la ANMAT. El otro 4 rojo es que lo único que quiere decir es que la ANMAT también va a evaluar no solamente la resolución que tome el comité de ética, sino que va a evaluar el currículum del investigador, a ver si está capacitado para hacerlo. Y el otro 4, que viene de los documentos, es la presentación formal del patrocinador a la autoridad regulatoria. ¿Ok? Camino sencillo. Listo. Ok. Entonces, se generan los documentos, se envían al centro, se envían a ANMAT, en el centro se espera la aprobación del comité de ética, se le suma el currículum de todo el equipo, se manda a la ANMAT aprueba. Se aprobó el estudio clínico. Eso es lo más sencillo, es el camino sencillo. Vamos a ver primero más o menos una estimación de tiempos de cada paso para que ustedes vean el impacto. Entonces, pero lo voy a hacer rápido porque esto me está quedando muy largo. Entonces, y dejé el cursor para que vean ustedes entonces. Genero 1, los protocolos y los documentos del estudio. Estamos en Argentina, ¿no? Entonces, como estamos en Argentina, hay mucha cercanía entre todos ellos. Entonces, hay cosas que no van a pasar
en este caso de problemas como pasarían cuando el estudio está patrocinado por una empresa internacional. Veamos eso de qué se trata. La empresa o el investigador, si tienen experiencia, lo primero que van a hacer en la redacción y elaboración del protocolo, del IDB y del CRF es interactuar rápidamente con los centros y con ANMAT. Y el investigador, si es piola, rápidamente va a hablar con el IS y IRB, y entonces esta interacción se va a dar toda junta. Aún así, ese proceso de elaborar los documentos es tan complejo que puede llevar 6 meses y más incluso, hasta que la gente se ponga a tono. Lo bueno que tiene en Argentina es que mientras voy elaborando el protocolo y los documentos, ya voy entrenando a un grupo de un centro, por lo menos el que va a liderar, y ya la ANMAT va teniendo información de qué se trata. Por supuesto, ustedes ya vieron, ANMAT e IRB son los que evalúan documentos, y la ANMAT en particular evalúa centros, ¿no? Este centro me gusta, con este investigador me gusta, puede ser que otro centro diga, este no me gusta. Pero en definitiva, con que haya un solo centro, el estudio puede comenzar. El punto 1, entonces la redacción puede tardar 6 meses, un año más o menos, con consultas, ¿no? Todo interactivo, y redacté los papeles recién. Ahora tengo que presentarme formalmente al centro y tengo que presentar formalmente el paquete de documentación al ANMAT. A la ANMAT puedo ir presentando el protocolo y los documentos, pero la ANMAT tiene que aprobar al menos un centro. Entonces, mientras la ANMAT está evaluando, que ya sabemos que puede tardar entre 3 meses, 4 meses, 5 meses, ya vamos 1 año y 2 meses, recuerden, el centro mismo lo somete a su comité de ética. El comité de ética hay que pagarle, para un estudio internacional pueden cobrar $1.500, no menos, y emite una resolución. Entonces, el patrocinador con el investigador, el CV del investigador y la resolución del comité de ética, termina la presentación ANMAT, al menos con un centro, y el ANMAT, si no lo metí todo junto, puede tardar 2 meses más en aprobarme el centro, un año, ponele. Puedo presentar todos los centros juntos, 1 año y medio. Este laburo te va a llevar. Pero quiero recalcar de vuelta que todas estas figuras están cerca y pueden interactuar entre sí. Y estamos dentro de un esquema favorable, y es que entre un centro, el IRB aprobó, el ANMAT aprobó. Esto puede tener algunos problemas, no siempre termina de esta forma, y eso es algo que va a impactar mucho más en los otros estudios, y por eso quiero ir directamente a los estudios internacionales. ¿Cómo están? Bueno, hagan un alto si quieren. Vamos a empezar con los estudios internacionales. Primera diferencia, todo lo que hicimos hasta ahora, si lo hicimos solo en Argentina, hay que cumplir con la norma en Argentina. Y la norma en Argentina la dicta la ANMAT. Es decir, que tengo una sola norma que cumplir, que es la Argentina. Vamos al estudio internacional. Antes del estudio internacional, entonces, todo esto que ocurrió acá, y llegamos a la aprobación más o menos entre que empezamos a diseñar el protocolo y tenemos los centros, la gente entrenada, etcétera, 1 año, 1 año y pico, arranca el estudio, al menos en un centro. Y por supuesto que todo esto está hecho con el estándar del ANMAT, ¿ok? Fantástico. Bueno, esto estaba de este lado, vamos ahora a un estudio internacional. Vamos a hacerlo más rápido. El estudio es internacional, ¿no? Entonces el patrocinador, el central, dice, bueno, tenemos que hacer un fase 2 o 3, es multicéntrico multinacional, lo hacemos en la filial, entonces hay todo un proceso, todo el proceso de desarrollo del protocolo y demás, eso ya está hecho, nos llega a la Argentina como un paquete. Acá está el paquete, pero ese paquete llega a la Argentina y por ahí el estudio se está haciendo en 18 países. Entonces, depende de la regulación de cada país si se puede evaluar un protocolo, la autoridad regulatoria, en el idioma original o no. En la Argentina, no. Así que hay que mandarlo a traducir al español. Pero no a un español que después le va a servir a toda Latinoamérica. Argentina tiene que traducirlo en argentino, Chile en chileno y así. Con un traductor certificado, eso lleva un tiempo, y muchas veces los procedimientos dicen que una vez traducido hay que mandarlo al exterior, que otra vez lo hace traducir al idioma madre para ver que la traducción termine diciendo lo mismo. Entonces, no solo hay un proceso de selección de las filiales que se hace
por conocimiento previo y siguiendo un formulario como el que les mandé de Roche, sino que además, una vez seleccionada la Argentina, los protocolos para analizarlos en Argentina y que la autoridad regulatoria lo quiera mirar, hay que hacer todo este proceso que es bastante largo en la Argentina. Es decir, que cuando llegamos acá ya este protocolo lleva un año de elaboración, más 6 meses más de elegir a qué filiales vamos y decidir dónde entra o dónde no. ¿Ok? Vamos bastante. Muy bien, tenemos los documentos de estudio traducidos, ¿sí? Entonces, vamos a agrandar un poquito este proceso. Se eligió la filial o un asociado o una CRO en Argentina, llegaron los documentos del estudio, hice la traducción, todo lo que está en rosa son demoras, ¿no? La traducción me lleva tiempo, ¿no? Una vez que se decidió que va a entrar la Argentina, además, yo tengo que haber propuesto ciertos centros a la Casa Central y de esos centros hay un investigador que se hace cargo en cada centro y entre todos los centros hay uno que se va a hacer cargo de todos, desde el lado del centro de salud. A todos ellos los tengo que capacitar. Capacitarlo significa que los voy a mandar al exterior, probablemente a reuniones mundiales con todos los de los 18 países que participan. Se los envía al exterior, se los hace participar de capacitaciones, de global meetings, se llaman. También se evalúa qué le puede faltar al centro. Se hacen muchos relevamientos y visitas de factibilidad al centro. Se pierde mucha plata, se pierde mucho esfuerzo. Pero bueno, hago las consultas como antes, ¿se acuerdan? En Celeste, hago la consulta en MAT, que tampoco nos mira con tan buena cara como cuando somos, esto es un tema cultural que hay que elaborar, ¿no? Un estudio de patrocinador argentino. Y también se lo envía a los centros para ver qué opinan, centro 1, 2, 3, 4, N, puede haber 10 centros en Argentina. ¿Ok? Y van mirando, me gusta, no me gusta, toda la huevada con los investigadores, que también entonces viajan, traen mejor información, despejan sus dudas durante meses. Esto también puede llevar medio año más, ya vamos un año y medio más o menos, entre pitos y flautas. Una vez que tenemos los investigadores más o menos engaged y tenemos a la autoridad regulatoria que dice, puede ser, entonces preparamos el file regulatorio. El file regulatorio nos llega desde el exterior. Sobre todo hay que traducir el consentimiento informado. El Investigational Drug Brochure no necesariamente, pero imagínense que es una droga que va a tener muchísima más información que el Investigational Drug Brochure de la Argentina. Si el Investigational Drug Brochure de la Argentina tiene 400 páginas, este mamotreto que te viene del exterior puede tener 2000, ¿no? Y eso es lo que tiene que analizar la ANMAT, que por suerte ya en los años 90 dejó de pedir que lo traduzcan. Ok, entonces, tengo toda la información, voy a empezar a juntar los datos de los centros, mientras por ahí hago el submission a ANMAT del protocolo IDB y consentimiento informado. Voy a los centros. Cada investigador tiene que presentarlo a su comité de ética, y como vimos en el caso pasado, ¿no? 10 comités de ética, vamos a decir que hay. Okay. Y acá ellos, un caso ideal, absolutamente ideal, dicen sí, ¿no? Lo mismo que ANMAT, dice sí, pero ese es un caso absolutamente hipotético. Recuerden que antes en la Argentina todo esto se iteraba en la Argentina. Pero nosotros estamos recibiendo todo el paquete de afuera. Por eso Zulma y otros los van a llamar a estos estudios enlatados, con una manera muy despectiva de decir que el investigador no hace nada. Eso no es cierto, quiero decirlo ahora, porque muchas veces en estas primeras interacciones con investigadores argentinos se han sugerido cambios muy importantes y hemos tenido injerencia en el diseño del protocolo, cuando esto ocurre bien hecho y tempranamente. Así que es como decir vacuna rusa, decirle a estos estudios enlatados, si son de registro. ¿Qué suele pasar? Bien el protocolo, nos cobran una fortuna, en general, los IDB y IS, y es raro que digan, sí, adelante, con todo igual. Se ven en la obligación de revisar mucho más y sugerir modificaciones. Ahora, me gustaría que entendieran una cosa. Cada vez que un comité, vamos a suponer que este comité sugiere una modificación al consentimiento informado. No es que para ese centro entonces vamos a trabajar con un consentimiento diferente. Esto dispara un mecanismo regulatorio que dice, esta sugerencia tiene que volver
a la filial argentina. La filial argentina está obligada a comunicar a ANMAT y está obligada a comunicar a todos los otros comités de ética, los 18, los cuales pueden decir sí o no. Y la ANMAT también puede decir sí, me hiciste pensar, mejor hago otra modificación. Entonces esa modificación vuelve al patrocinador argentino. Pero como el estudio es global, Argentina está obligado a comunicar en inglés, otra vez un traductor, y ir al Global Team a decir, miren, pasó esto. El Global Team está obligado a decidir si quiere o no seguir con el estudio y si quiere y ese cambio, y si va a seguir con ese cambio lo tiene que mandar a los 14 países restantes, que cada uno tiene que volver a hacer ese trabajo ante cada modificación. Sugerida por unos señores que se reúnen los jueves en algún centro nada más que a comer sanguchitos. Acá quiero que entiendan cuál es el problema de los centros no trabajando en red. Hoy Patricia Saidón me dijo que en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Mendoza los comités éticos están trabajando en red con un sistema electrónico, entonces uno hace la submission formal, la hace online y los comités se ponen de acuerdo. Es decir, que entre centros en Córdoba, entre centros distintos, en Mendoza o Ciudad de Buenos Aires esto no ocurre, pero tal vez ocurra entre provincias el problema. Todo aquello que introduzca variabilidad es un quilombo, porque hay que ir para atrás, hay que ir a la Casa Central tiene que ir a todos los países. ¿Lo entienden lo complejo que es esto? Y ANMAT también, si ANMAT sugiere una modificación, vuelve todo para atrás y también tengo que volver a hacer la submission a cada centro. Complejidad enorme. ¿Qué quiero decir? No es que necesariamente no tengan que hacer sugerencias, si son válidas sí, pero muchas de las sugerencias que se hacen tienen que ver con que la gente no está formada en lo que realmente importa internacionalmente. Sería bueno que tengan muchas reuniones internacionales y definan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en conjunto con la autoridad regulatoria y más o menos haya una homogeneidad de visiones. Y eso a veces no ocurre. Y eso hace de la Argentina, por falta de entrenamiento global, un lugar en donde hay muchas demoras en obtener la aprobación final del ANMAT sin generar tanto quilombo a nivel global. Otra complicación es que tanto el protocolo como los documentos, como cada documento, el currículum del investigador, las resoluciones del comité de ética, la resolución de ANMAT, todo esto tiene que cumplir todos los papelitos con los estándares ya no de la Argentina, que puede decir, ay, mira, no numeraste las hojas, no importa, sino que eso para USA, para los Estados Unidos o para EMEA puede ser determinante de una auditoría negativa. Así que el estándar es muy alto, hay que trabajar con mucho cuidado y cumplir con las normas de aquel lugar a donde quieren llevar los datos, generalmente Estados Unidos y Europa, y cumpliendo además con ANMAT, en nuestro caso, pero se acuerdan que se está haciendo en 14 países este estudio, entonces también este estudio tiene que cumplir con las normas de todos los países. Los documentos nuestros tienen que cumplir con la Argentina, Estados Unidos y EMEA y lo mismo en cada país. Pero llegar a ese consenso implica un trabajo importante y por eso existen las normas ICH que siempre se pide que los países la cumplan porque ayuda a esta homogeneidad entre países. Los requerimientos regulatorios son mayores. Los tiempos entonces son mayores porque hay que auditar e inspeccionar cada resolución a ver que esté hecha, si no están desconectados. Es un quilombo y si la ANMAT se la pasa cambiando de visión en este tiempo que es muy largo, lograr que todos los centros lleguen a una misma versión original puede llevar 6, 7, 8 meses. Así que vamos como 2 años para que empiece el estudio. Normalmente lo que uno hace es presenta todo a través de un centro, empieza el estudio en ese centro y después empieza a habilitar los demás centros. ¿Okay? Perfecto. Pero hay que saber una cosa. Muchas veces el estudio empieza en un centro y desde otro lugar llega una modificatoria. Es decir, alguien hizo una observación inteligente, el protocolo hay que cambiarlo, entra la versión 2 del protocolo, al entrar la versión, y esto es más probable que ocurra porque hay muchos países en el mundo, muchos investigadores, muchas cabezas, y toda la información que se va obteniendo en los primeros centros que abrieron acercan información de seguridad que complementa el Investigational Drug Brochure y puede hacer pensar a autoridades regulatorias del mundo, mira, entonces guarda, no hagamos esto en los pelados. Modificación del protocolo, enmienda mundial, llega la versión 2 del protocolo. ¿Qué hay que hacer con la versión 2 del protocolo? Hay que mandarla a ANMAT, hay que mandarla a todos los IRB y vuelve a ocurrir todo este proceso que tiene que ocurrir muy rápido, ¿no? Y los documentos tienen que ser adecuados y todas las autoridades tienen que estar informadas y todos los centros tienen que estar informados.
No es que se detiene el estudio, pero hay que meter las enmiendas de manera rápida. Generalmente en Argentina no hay enmiendas, porque son 3 locos los que están haciendo el estudio, y bueno, no hay muchas modificaciones, pero acá eso es fundamental. Entonces, la complejidad, como pueden ver, aumenta. No solo la ANMAT, que tiene que evaluar rápido la primera vez, sino que tiene que evaluar rápido cada enmienda del consentimiento informado, de la información de seguridad, que lo hace cada 6 meses la ANMAT, y eso no es cumplir con ICH, pero no importa, y los comités de ética también tienen que evaluar rápido. De vuelta les digo, cada comité nos cobra entre $1.500, $2.000 y se cobra cada enmienda que llega a la evaluación, lo cual me parece muy bien. Ante cada cambio del protocolo también hay que reentrenar al equipo, o sea que hay mucho laburo detrás de esto en un estudio multicéntrico multinacional. Vamos al primer centro, se aprobó el primer centro, aprobó la ANMAT, acá se lo ve todo más chiquito. ¿Qué pasa? Bueno, con la aprobación de ANMAT, recién ahí se puede importar la droga. Y una vez que la droga entra, se distribuye a todos los centros que hayan sido aprobados, ya empaquetada, ya rotulada paciente por paciente. Si antes se acuerdan que en Argentina no se importa la droga, bueno, acá hay que importar la droga, así que si la aduana te boludea, acá tenés demoras muy importantes. Hay un trabajo para hacer para importar rápidamente la droga. Esta es una oportunidad de mejora que tendríamos que tener en cuenta. En definitiva, este proceso en un estudio multicéntrico multinacional ocurre en cada país y esa modificación en cada país puede hacer que se complique todo y mucho. Ok, digo ok todo el tiempo. Bueno, para terminar, un tema que me pidió Nicolás también. Hasta ahora hablé de los fase 2, fase 1. Fase 2, fase 3. Pará, vamos de nuevo. Vamos a ir cerrando. El nivel de complejidad entendieron que es mucho y que es una iteración permanente, que no se trata de una sola aprobación, sino que son aprobaciones permanentes en un estudio, que la ANMAT tiene que tener capacidad de procesamiento de información de seguridad que se genera todo el tiempo, para ver si por ahí hay que interrumpir el estudio o no. Si hay Pfizer, 4 tipos con parálisis facial, y la ANMAT tiene que evaluar rápidamente eso, para ver si sigue el estudio de vacuna Pfizer o no. Bueno, entonces eso es una actividad iterativa permanente y mucho más compleja. Los requerimientos son distintos para estudios nacionales que internacionales. ¿Y por qué hablé de fase 2 y 3? Porque fase 1 es diferente. Generalmente la fase 1 las empresas internacionales no las quieren llevar a lugares no centrales, las quieren hacer ellos, son más peligrosas, es la primera vez que se le administra el fármaco a seres humanos y es muy mala prensa para ellos que eso vaya mal. Entonces lo quieren tener muy controlado y cerca. Pero es cierto que nosotros dijimos en el plan, atraigamos estudios de fase 1. Los de las empresas grandes internacionales no llegan a la Argentina. Podríamos atraer otro tipo de estudio de fase 1 de empresas internacionales más del estilo de startups o para biosimilares o, bueno, no hay fase 1, son 2 o 3, pero de moléculas que estén en experimentación muy temprana. Eso hizo Corea, entonces es bueno eso para Argentina porque atrae empresas de desarrollo nuevas, no los monstruos de siempre. Es la primera vez que se le da a un ser humano. Se usan pocos voluntarios sanos, generalmente hombres entre 18 y no me acuerdo, 22 años, se les paga y hace falta internación, porque lo más grave que puede pasar es un shock anafiláctico, entonces hay que resucitarlos. Obviamente la droga tiene que estar bajo control. Vamos a lo que importa, para cerrar. En Argentina, la autoridad regulatoria tiene pánico de evaluar estudios de fase 1 y eso es un problemón. Entonces, y además no tiene muy concentradas dos funciones fundamentales que la FDA sí. Cuando una empresa quiere entrar a etapa clínica porque está haciendo desarrollo y quiere avanzar en la etapa clínica hasta obtener la aprobación regulatoria, va a hacer todas las etapas clínicas. Eso en Argentina casi ni ocurre. Entonces la Argentina dice, bueno, haces estudios, pero te apruebo estudio por estudio, ¿no? Como ya hablamos. Y en Estados Unidos nos dice, te apruebo todo el plan clínico y después voy y te audito en el medio, por ahí te mando en cana si hiciste algo mal. Pero vos avanza, hablando conmigo, avanza. Mucho más rápido es la cuestión. En Argentina nadie recorre todo ese camino y sin embargo sí hay una ventanilla para discutir un plan de registro, pero pocos son los que van con desarrollo. Entonces le puede pasar a una empresa nacional, de hecho les pasó con los biosimilares, que presentaron estudio por estudio
cada estudio lo fue aprobando la autoridad regulatoria y cuando presentaron el registro con esos estudios le dijeron, no, estos estudios no sirven. No hay experiencia en ese caso. Entonces, un fase 1, por fase 1 en sí, la ANMAT lo toma como un estudio de fase 1, no como que entro en etapa de desarrollo y no recibo el asesoramiento adecuado para hacerlo bien para registro. Entonces, fases 1. Atraigamos fase 1 y fases 2 tempranas, sobre todo de startups internacionales, y cuando digo startups, estoy hablando de startups que ya recibieron aportes de capital del orden de las varias decenas de millones de dólares. Esto es muy caro. Un estudio pedorro sale 40 millones de dólares. Muy bien. En los estudios de biosimilares de Sigman, él dice que gastó 40 millones de dólares para un biosimilar. Así que es una actividad cara. Podemos atraer estudios, hay que generar una marca país para este caso, para el fase 1 no es algo sencillo. Y para cerrar, la última oportunidad importante que sí tenemos es que las muestras de los estudios clínicos se mandan a analizar a países centrales o a ciertos hubs de diagnóstico en Latinoamérica. Más guita en dólares atraeríamos si tuviéramos buenos laboratorios de análisis clínicos para hacer esas determinaciones en Argentina y confiaran en nosotros, que también tiene que ver con la marca. Espero que esto no sea un plomazo. Lo tienen, lo pueden cortar, mirar para adelante, para atrás. Por favor, no lo compartan y cualquier cosa me preguntan. Beso, equipo.